Pasó de bloquearse en plena audiencia a causa de las objeciones que le planteó la contraparte a conocer de manera correcta la técnica para interrogar. Hoy tenemos como invitado a Juan Manuel Vega, uno de los estudiantes del diplomado en técnicas de litigación oral en asuntos no penales, que está culminando. Juan Manuel es especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, tiene 11 años de experiencia, ha trabajado en la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, ha sido asesor corporativo por varios años en una reconocida firma y hoy en día lidera su propia firma en asuntos del derecho de protección al consumidor. Juan Manuel, ¿lo dije bien? Así es, David. Muy bien explicado. Muchas La gracias por esa logré, introducción. la logré. Si ustedes supieran lo que lo que me tomó a mí, pucha, decir todo eso bien, se hubieran dado cuenta que no fue fácil. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, David. Muchas gracias por esta invitación. La verdad, muy complacido de estar aquí en este espacio. Bueno, no, muchísimas gracias a ti por, el, por la asistencia, por participar con nosotros. Ya otra estudiante participó, Nayibet Acosta, la pasamos muy chévere, por supuesto contigo también la vamos a pasar de maravilla. Para que ustedes sepan, Juan Manuel nos va a venir a compartir su testimonio y su vivencia de lo que le ha pasado durante estos casi 4 meses en el diplomado sobre técnicas de litigación oral en asuntos no penales. Hablemos un poco estamos hablando extra audiencia, perdón, extra video, extra live, de lo que te motivó a venir acá. Hablemos de eso, comencemos por ahí. ¿Qué fue esa vaina que te pasó que tú dijiste, huepucha, esta vaina nunca me va a volver a pasar? Bueno, David, pues fue un episodio, digamos, muy desagradable, la verdad, porque estaba en una audiencia, tenía a mi cliente al lado, estaba, digamos, era la oportunidad ya de brillar en plena audiencia, me correspondía interrogar al testigo. Y resulta que estaba desarrollando el interrogatorio y la contraparte, el abogado de la contraparte, empezó a objetarme cada pregunta que hacía, la objetaba y el juez le hallaba la razón en la objeción. Entonces llegué a un punto en que verdaderamente me bloqueé y no sabía cómo reformular la pregunta, y entonces la opción que vi es, ante tal vez el oso que estaba haciendo, fue decir, no tengo más preguntas, señor juez, y me senté. Y creo que fue un momento muy vergonzoso y dije, no, necesito definitivamente aprender a litigar, a interrogar, a desenvolverme en la audiencia. Fuerte. Muy Uy, fuerte. pucha, pero bueno, yo creo, Juan, estoy completamente seguro que no eres la única persona a la que le ha sucedido esto. Es decir, hay muchas personas que desconocen sobre técnicas de litigación oral y que en el día a día les pasa eso. Así que Juan Manuel no es más que una de esas personas que en algún momento ha vivido eso y tomó conciencia y dijo, pucha, nunca más, nunca, de esas promesas que uno dice, pucha, la cumplo porque es que esta vaina no me vuelve a pasar. Y ahí fue que nos conociste entonces. ¿Cómo llegaste a la escuela? ¿Cómo fue ese acercamiento? Tú dijiste, por qué la escuela? ¿Por qué este diplomado? Bueno, ya nos contaste por qué este diplomado, pero ¿por qué ese diplomado acá? Yo conocí de la escuela por las redes sociales, y en las redes sociales pues acostumbraba a seguir esos tips que se vienen dando con frecuencia, y yo veía que eran tips muy valiosos porque, digamos, yo veía que en audiencia me iba a servir mucho esta información, y a partir de cada uno de esos tips que yo iba recogiendo, yo dije, hay valor digamos, en la escuela. Y cuando vi la oportunidad, ya yo había dicho que por este año ya no iba a estudiar más, porque he hecho 2 o 3 diplomados, yo ya había dicho por este año no estudio más, pero cuando vi pasar la oportunidad de técnicas de litigación oral, y digamos en una escuela que yo reconocía que daba información de valor, yo dije, no, o sea, hago este último esfuerzo, lo voy a hacer, y por eso me matriculé, porque pues, no quería dejarla pasar. Miren, acá les vamos a confesar algo.
Juan Manuel y yo nos conocemos hace muchos años, hace tal vez 16 años, 17 años, por cuenta de que estudiamos en la misma universidad, pero nunca estudiamos juntos, es decir, digamos que nos reconocíamos, nunca estudiamos juntos, creo que muy pocas veces hablamos, siempre en buena onda, y para mí fue muy grato que Juan Manuel se inscribiera, porque dice, qué nota, qué chévere uno poder volver a compartir, indistintamente del rol que tenga cada uno, pero volver a compartir con esa persona en la que, pucha, imagínense, hace 15 años uno compartió, así que ahí les boto ese datico. Aprovecho también para a todas las personas que en este momento están viendo este Facebook Live, hombre, nos cuenten desde dónde se encuentran. Dígame, me encuentro desde Bolivia, México, Argentina, Perú, México, Chile, creo que ya dije México. Bueno, cuéntenos desde dónde están, porque para nosotros es muy valioso poder saludarlos, poder contestarles. Juan Manuel, entonces, ¿conociste a la escuela por videos? A mí, digamos que ya me conocías. Obviamente, Juan Manuel no vino porque me conocía, sino porque realmente nunca habíamos trabajado juntos, vino fue por los videos. Y reconociste cosas valiosas. ¿Y qué ha comenzado a pasar? ¿Qué comenzó a pasar cuando comenzaste a hacer el diplomado, profesionalmente hablando? ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, escucha, que nota esto que me comenzó a pasar? Pues yo creo que varias cosas. La primera es eh, entender la razón de ser, porque muchas veces leemos el código, sabemos que hay que hacer una serie de actuaciones, pero no entendemos cuál es la finalidad ni dónde están los puntos claves de las cosas. Entonces, lo primero es poder, digamos, abrir la mente a entender estas cuestiones. Eso es lo primero. Información desconocida que ya entendemos y decimos, ah, claro, ya sé por qué funciona así, claro, en tal etapa procesal hay que apuntarle a lo siguiente. Eso, digamos, lo primero. Otra cosa podría ser eh, aquella información que uno ve y que uno sabe que sí, que eso así es, o sea, pero llevarlo a la práctica es, digamos, no es tan fácil. Y cuando uno se pone, digamos, en la puesta en escena a hacerlo, la verdad no es tan fácil. Y ver, digamos, cómo es cuestión de práctica y cómo poderlo practicar en un escenario que está, digamos, hecho a la medida para eso, el diplomado con otras personas que están con el mismo interés, tal vez en el mismo nivel. Entonces, pues eso me ha parecido fantástico del diplomado. Juan, tú tocaste un tema muy chévere. Vamos a hacer un paréntesis, ahí retomamos el punto del diplomado y de lo que académicamente ofrece el diplomado, pero ahí hay un punto muy bacano, tú tocaste el tema de la gente. ¿Qué tal te ha parecido la conexión que hemos tenido en el diplomado con la gente? Pues David, la verdad me sorprendió, gratamente me sorprendió el grupo que se logró conformar. Yo no sé si eso pasará en todos los cursos que usted ha tenido, pero, pero fue algo muy positivo. Creo que se llega a generar una conexión muy especial con las demás personas que asisten al diplomado, porque creo que todas tenemos en común, pues por supuesto, el deseo de aprender de técnicas de litigación oral, pero además tal vez muchos vacíos que nos causaron vergüenzas o muchos vacíos que nos impidieron tomar esos casos que queríamos llevar por miedo o perdimos casos porque no los sabíamos llevar o dejamos de recibirlos porque no nos sentíamos preparados para hacerlo. Y digamos que eso de ver al lado y saber que estamos entre pares, que tenemos las mismas necesidades, que vamos para el mismo lado, y además el manejo pues tan particular que le da el profesor David en las clases, todo eso genera una conexión muy especial y termina siendo pues como que uno entra a la clase y eso es como un espacio muy agradable donde uno aprende y a la vez pues la pasa bien. Bacano es que, digamos que una de las cosas que los estudiantes como Juan Manuel viven es justamente que tienen un aprendizaje a nivel profesional, sí, pero también a nivel personal. Nos encargamos de compartir herramientas muy chéveres. Mira, hablando extra audiencia, no sé por qué, bueno, por obvias razones tengo la palabra audiencia acá, Porque todo el pero tiempo la manejamos. por todo el tiempo. Hablando extra video, extra live, tú me decías que una de las cosas que más
te aportó del diplomado es haber podido asumir una posición de observador para poder ver toda la estructura de un proceso judicial y poder planificarlo. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, David, lo que pasa es que como terminé por aprenderlo gracias a este diplomado, pues las técnicas de litigación oral no son, digamos, solamente unos tips para la audiencia, para el interrogatorio, sino que es mucho más amplio, porque va, digamos, desde cómo formular la teoría del caso, qué pruebas, digamos, pueden llegar a ser útiles en la audiencia, cómo preparar mi caso y cómo eventualmente eh, fortalecerlo lo más posible contra digamos, los ataques que puedan venir de la contraparte. Entonces, por todas esas razones, como es evidente, digamos que se tocan todas las etapas del proceso, desde la fase de la elaboración de la demanda, digamos, la preparación, la selección de las pruebas, la preparación de la audiencia, la preparación de los testigos, eh, digamos que la contradicción de las pruebas. Por todas estas razones, las técnicas de litigación oral tienen que ver con cada una de las etapas del proceso, incluso preproceso, eh, antes de poner la demanda. Por esas razones, creo que es muy valioso poder entender dónde están los aspectos claves en cada una de esas etapas para uno, de alguna forma, como profesional, abstraerse y mirar el proceso, digamos, en su panorama general y, y, y pensar cada una de las etapas que voy a desarrollar para que estén lo más cohesionadas posibles y podamos tener el mejor caso posible para los intereses de nuestro cliente. Mira que tú tocaste un punto que me gustaría que abordáramos, porque en estos días que he subido videos, perdón, sobre la preparación del testigo, me han metido unas insultadas, que es que yo soy que yo me debería llamar David Cancino o David Cadena y no David Peñuela, que mejor dicho que la preparación del testigo es una actividad desleal, que eso es delito que me deberían meter en la cana. Quiero preguntarte una cosa, tú que ya conoces de las técnicas de litigación oral y justamente conoces de ese capítulo o esa herramienta llamada preparación del testigo dentro de este diplomado, cuéntanos realmente de qué se trata. ¿Sí se trata de una actividad desleal? ¿Sí me tengo que ir a la cárcel o cómo funciona el tema? No, para nada, David, para nada es una conducta desleal. Creo que antes bien es una conducta leal con la administración de justicia, leal con mi propio cliente y leal con el testigo que voy a llevar a la audiencia. Porque es que si yo preparo a mi testigo, yo le voy a poder llevar al juez lo que él necesita para tomar su decisión. Y en ese sentido hay lealtad con la administración de justicia, con el funcionario judicial, pero también con mi cliente, porque mi cliente necesita, los procesos se ganan con las pruebas. Y si mi prueba es un testimonio, pues mi cliente necesita que yo como profesional logre llevarle, digamos, obtener esa información del testigo y llevársela al juez. Y eso, digamos, que ciertamente parecería muy fácil, pero en realidad no lo es. Para poderlo hacer, pues, como lo vimos en el diplomado, deben confluir, digamos, un conjunto de circunstancias para que efectivamente eso pase. Y finalmente, pues digamos también con el propio testigo, porque si yo, digamos, le cuento y lo preparo y le digo, mire, usted va a llegar a un escenario donde la audiencia va a ser así, el juez seguramente le va a preguntar esto, le va a decir que levante la mano, que jure, digamos, todo ese tipo de cosas son leales con el propio testigo, porque él tiene derecho a saberlo, tiene derecho a llegar y a no tener miedo, sino a saber que es algo normal del trámite. Y creo que por eso la preparación es fantástico saber hacerla y lejos de ser un tema de deslealtad, todo lo contrario es un tema de lealtad con muchos de los actores del proceso. ¿Y desleal con la contraparte te parece que podría llegar a ser en algún momento? Porque esa es otra discusión, también me han dicho, pero es que el testigo no hay que decirle qué decirle. Bueno, lo que pasa es que, digamos, tal vez
tal vez el límite no es muy claro, ¿no? Tal vez en la audiencia, porque en la universidad no nos dicen estas cosas. Entonces, cuando nos dicen preparar la audiencia, nos imaginamos absolutamente el lado oscuro de las cosas, pero en realidad no. En realidad, digamos, no, para nada implica, digamos, deslealtad con la contraparte, porque si yo estoy haciendo una legítima enseñanza de lo que son los aspectos que rodean el fin de la prueba, que es llevarle una información al juez, y yo estoy cumpliendo con mis deberes profesionales, estoy haciéndolo de una forma leal con todas las personas que están, pues seguramente que el abogado de la contraparte y la contraparte entenderán que estoy cumpliendo un deber y que ellos también deben cumplir ese deber. Seguramente si no lo hacen con sus propios testigos y no los preparan correctamente y las cosas no salen bien para ellos, seguramente que ahí sí creo que puede haber una negligencia o un descuido profesional. Quedó claro, salvado ese punto, chicos. Ya ustedes saben, y se los he dicho muchas veces, la preparación del testigo no es un aspecto desleal, no implica un delito. Mi nombre es David Peñuela, no David Cancino. Bueno, Juan Manuel, la otra cosa que estábamos hablando extra life era que tú nos decías, oiga, mire, el otro punto muy bacano de ese diplomado es haber obtenido herramientas desde el punto de vista de la oratoria para poder compartir un mensaje de manera potente. ¿Cómo es eso? Sí, mire, ¿sabe por qué, David? Uno lo ve a diario, a diario. Es decir, si a mí viene mi sobrinita y me sonríe y me dice algo, eh, termina por convencerme de hacer algo. O si de pronto mi novia me dice en determinado momento como, ay, sería tan chévere esta noche comer pizza, uno termina comiendo pizza. Y entonces uno se da cuenta que muchas de las decisiones que uno toma en la vida, pero no solo uno, sino en general los seres humanos, las decisiones las tomamos influidos por una serie de factores. Por supuesto que en temas jurídicos y en procesos judiciales el tema es muy serio y se tiene que fallar sobre las bases del derecho y de las pruebas. Pero más allá de eso, existe, digamos, el hecho de que somos seres humanos, que también tenemos emociones, que también necesitamos que de pronto estamos muy recargados por todo el peso de las cosas que hemos tenido en el día y queremos que el mensaje nos llegue claro, que nos llegue sencillo, que nos llegue de una forma amable, lo más fácil posible para que yo lo pueda entender. Eh, y creo que ese tipo de herramientas, el saber cómo manejar la voz, el saber eh, tal vez, digamos, en qué momentos poder manejar la comunicación de una o determinada manera, eso logra ser muy efectivo para ese derecho que yo estoy solicitando, esas pruebas que yo le estoy llevando al juez, para que el juez pueda, digamos, tener todo lo que necesita para tomar la decisión. Sí, definitivamente las técnicas de oratoria, incluidas dentro de las técnicas de litigación oral, pues tienen un impacto brutal, definitivamente, en la toma de decisiones judiciales. Hay muchas personas que no conocen esto, hay muchas personas, y mire, nosotros lo entendemos, y lo entendemos porque, como decía Juan Manuel hace unos minutos, eso en la universidad no los enseña, no lo enseñan, perdón, no lo enseñan. Nosotros que entendemos que evidentemente hay una estructura incluso constatada científicamente para la toma de decisiones. ¿Qué hacemos en el diplomado? Entender esa estructura y compartir una metodología y herramientas para que ustedes puedan aplicar eso en la práctica y poder pues, sacar ventaja desde el punto de vista leal, para poder compartir un mensaje más poderoso. Y hablando de las fortalezas del diplomado, tú nos decías, bueno, chéverísimo el tema de la abstracción, ese observador general, abstracto. Segundo, el tema de la oratoria. Tercero, que es otra, ¿cuál es esa otra joya que te llevas del diplomado? Bueno, yo creo que el hecho de saber cómo prevenir equivocaciones en el proceso. Eso me parece que es muy valioso porque lo dijo el profesor en clase, lo dijo muchas veces, la gran mayoría de los errores que se cometen en un proceso judicial
se pueden prevenir. Eso me dio muchas vueltas y eso digamos que me lo apropié porque yo siento que es verdad. Muchas de las cosas se pueden evitar y se pueden evitar como si uno conoce, digamos, la razón de ser, dónde están los puntos claves de las etapas del proceso, si uno conoce cuál es la mejor forma de comunicar el mensaje. Ese tipo de cosas, de practicar las pruebas, de ejercer la contradicción de las pruebas, de efectuar, de sacar adelante unos alegatos de conclusión. Ese tipo de cosas son muy valiosas. De verdad que, digamos que de mis propósitos que tengo para el año entrante es poder hacer un checklist de todas estas herramientas que yo pude obtener en el diplomado para una por una en las etapas del proceso ir diciendo, bueno, hice esto, hice esto, hice esto, listo. Entonces, la posibilidad de cometer errores en esta etapa del proceso prácticamente es escasa porque digamos que gestioné todos los riesgos que podían haber y así, etapa por etapa, ir con mi checklist. Eso es el propósito que tengo después de haber hecho este diplomado. Chévere. Yo creo que ese checklist va a ser maravilloso. Y ojalá lo puedas vender, porque habrá mucha gente que le interesaría tener ese documento. Yo también tengo un checklist y cuando presento demandas, tengo tal cual una ruta de riesgos para evitarles. Digo, bueno, ya hice esto, ya hice aquello, y sí, definitivamente los errores se disminuyen un montón. ¿Cuáles son esas últimas dos cosas que tú me mencionabas y dijiste, pucha, es que son tantas cosas, pero toca resumirlas en 5, llevamos 3 de esas 5 cosas? ¿Cuáles son esas últimas dos? Esas últimas dos por las que este diplomado es tremendo. Pues David, para mi caso personal, pues justamente lo que me trajo al diplomado es no saber interrogar. Entonces, pues algo muy valioso para mí de este diplomado es haber entendido cuál es, digamos, la dinámica del interrogatorio, cuáles son las distintas facetas que tiene el interrogatorio, el contrainterrogatorio, qué se busca en uno y en otro, cuál es la mejor forma de adelantar, digamos, de gestionar las preguntas, cómo ir llevando, digamos, el interrogatorio a cabo para lograr extraer todo lo que yo necesito para fortalecer, digamos, mi caso. Sin lugar a dudas que eso para mí fue algo muy valioso porque, como lo dije, pues fue justamente lo que me hizo entrar al diplomado. Aprender la técnica de las objeciones, aprender, digamos, incluso a sobreponerme, tener herramientas para sobreponerme a las objeciones, pues creo que eso, por mi particularidad que tuve, es muy valioso en mi caso. Y lo último que podría decir es la posibilidad de practicar, porque, pues sí, son muchas herramientas y son muy buenas, pero digamos, si fuera una clase magistral, pues creo que tendríamos muchos apuntes muy valiosos, pero, pero pues no tendríamos, como se dice, horas de vuelo. Y creo que el tema de la litigación oral es tener las herramientas, pero practicarlas y ojalá sumar el mayor número de horas de vuelo para perfeccionar esa técnica. Y creo que ese espacio en el ambiente perfecto, porque es pues guiado por el profesor después de haber tenido la, 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 la teoría con personas que están en el mismo nivel y con el mismo propósito, pues creo que es un escenario inmejorable. Quisiéramos que el diplomado, aunque tiene una muy buena duración, durara más, porque quisiéramos seguir practicando. Bueno, nos toca saltar al agua y hacerlo en audiencia, y quisiéramos incluso volver a hacer el diplomado, porque de verdad que es muy valiosa la práctica, las herramientas que se dan, y, y, y creo que esas son las 5 cosas que más me llamaron la atención y que más me fortalecieron, David. Juan Manuel dijo una cosa me me causó mucha risa, y es que, para que ustedes sepan, los estudiantes estaban haciendo motín. Miren, normalmente los estudiantes, ¿para qué arman parche?
para joder al profesor y para que no le dicte más clase y para abrirlo y, por hecho, para hablar pestes. Pero en este evento los estudiantes estaban armando motín para que se les diera más clase, habiéndose dado todas las clases, pero ha sido tan interesante y el espacio ha sido tan agradable que realmente, afortunadamente, hemos tenido esta receptividad tan chévere. De mi parte, ya estamos entrando a la recta final, de este Facebook Live. Quiero decirles antes de ir cerrando que las inscripciones para el diplomado en técnicas de litigación oral en asuntos no penales para febrero del 2022 están abiertas. ¿Listo? Ya hay cerca de 30 personas inscritas. Se está moviendo las inscripciones, una locura, es decir, pucha, todo el día estamos recibiendo mensajes y mensajes. Así que bueno, digamos que aprovecho a decirles que están abiertas. Si quieren inscribir, es tremendo diplomado, es tremendo programa, habrá un antes y un después en su carrera, pero también decirles, si no se escriben, denos un tiempito, un chance, porque estamos atendiendo muchísimos mensajes y tal vez nos podemos tardar un poquitico. Dicho eso, quiero cerrar con lo siguiente. Juan Manuel tiene un conocimiento muy valioso. Juan Manuel tiene un conocimiento muy valioso sobre un asunto en el que puede que muchas personas sepan, pero él se ha enfocado en un tema y quiero que los últimos minutos de este Facebook Live, Juan Manuel nos cuente cuáles son sus redes sociales, dónde lo podemos conseguir, por si en algún momento usted, con alguna situación parecida a la que él maneja, pues necesita una mano. Cuando todos nos podemos ayudar, las cosas se resuelven de forma más fácil. Así que, Juan Manuel, cuéntanos dónde te podemos encontrar, qué haces, específicamente cómo puedes ayudar a la gente. Bueno, David, muchas gracias por este espacio, ¿no? Bueno, yo soy director de servicio en Abogado del Consumidor. Abogado del Consumidor es una firma de servicios jurídicos especializada en protección al consumidor. Y en Abogado del Consumidor principalmente litigamos temas relacionados con un claro enfoque en protección al comprador de vivienda. Proteger al comprador de vivienda como consumidor inmobiliario. Todo el tema de los incumplimientos de las constructoras porque no entregó el inmueble o porque lo entregó pero no era lo que había ofrecido o porque las zonas comunes de la copropiedad del proyecto no las entregaron o no fueron lo que habían prometido. Ese tipo de cosas, de casos son los que nosotros principalmente litigamos. Pues sin perjuicio de otros casos como garantía de vehículos o garantía de toda clase de servicios y productos. En redes sociales nos encuentran como Abogado del Consumidor Colombia, en nuestra página web también www.abogadodelconsumidorcol.com. Nos pueden encontrar, nos pueden seguir. También aparezco en redes sociales como Juan Manuel Vega. Entonces, pues estaré muy, muy complacido de poderles ayudar, de poderles atender sus casos y de poderlos orientar para que puedan hacer valer sus derechos como consumidores. Chévere, mil gracias. Déjenme decirles una cosa para cerrar. Hace poco tuve un caso parecido a lo que al asunto en el que directamente Juan Manuel les puede ayudar, y les digo que aún uno siendo abogado es un camello, es difícil, así que vale toda la pena tener la mano de un especialista que lo vaya guiando usted, y más aún cuando pues al menos acá en Colombia está el tema del boom de la compra de bienes inmuebles por cuenta de los subsidios, y el riesgo es mucho más alto pues porque las transacciones son mucho mayores, así que pues definitivamente sí vale la pena tener un aliado en esa área, porque es un área en donde, como decía Juan Manuel, Extra Life, pues definitivamente es un área en donde la gente que compra busca pues cumplir un sueño, y ahí muchas veces el sueño se convierte en pesadilla, y para eso está Juan Manuel, ahí les puede ayudar muchísimo. Juan Manuel, mil gracias. Bueno, David, muchas gracias a usted. De verdad que la pasé muy bien en esta conversación, muy amena y bueno, seguiremos muy atentos a todo lo que produzca la escuela porque brinda información muy valiosa. Muchas gracias. Chévere. A todos ustedes, mil gracias por la conexión. Les mando un abrazo gigante. Si ustedes quieren hacer parte de este tremendo y poderoso diplomado que comienza en febrero del 2022, pues mire, allá arriba en la parte superior de la fanpage donde dice WhatsApp, pues usted le da clic y ahí nos puede enviar directamente
un mensaje por WhatsApp para que nosotros le enviemos toda la información, comencemos a gestionar la separación de su plaza, para que usted separe su cupo porque los cupos son limitados. Les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima ocasión.